nosotros tenemos que argentinizar nuestra Argentina con la verdad histórica, no con ideología, con una ideología importada, con la ideología que nos impusieron desde Europa y específicamente los anglosajones. Ahora, ¿cómo hacemos para argentinizar nuestra Argentina con la verdad histórica? Es lo que vamos a hacer en argentinizar. Argentinizar, su meta y su causa es la de la verdad histórica, la reparación histórica, la devolución histórica de nuestra verdadera historia. Si no tenemos nuestra historia completa y entendemos cómo se fue gestando toda esta forma de mal pensar, no podremos tener y saber cuál es nuestra identidad. Cuando nos dicen, ¿cuál es la identidad argentina? ¿Cómo la definimos la identidad argentina? ¿Qué somos los argentinos? Entonces, bueno, tenemos que empezar a desaprender lo que hemos aprendido en la primaria, en el secundario, en la universidad, en los cursos que hayamos hecho, porque todo lo que aprendimos, todo está infectado de eurocentrismo, para pensar desde nosotros mismos, desde nuestros territorios, desde donde vivimos, desde donde somos. Pero el problema es que no sabemos quiénes somos. Y hay una realidad en nuestra mente y otra es la realidad, una es la realidad virtual que está dentro de nuestra mente, que nos han metido, y otra es la realidad efectiva, la que está afuera. Entonces tenemos hoy un mundo y una realidad complicada. Vuelvo a algunas placas de la clase pasada. La historia no es universal. Acá vemos las últimas fotos sacadas por la NASA del universo, este maravilloso universo, que se está acercando al Big Bang, a cuando comenzó el tiempo y el espacio. Nosotros nos dicen historia universal. ¿Acaso alguno de ustedes estudió historia de este universo? No. No hay un ser humano que haya estudiado historia universal. No existe alguien, no puede haber ningún profesor en ninguna universidad que dé historia universal, porque ese profesor es un chanta mentiroso, se dice yo doy historia universal en la escuela o vamos a estudiar historia universal. Mentira. El universo, de pedo, hemos llegado a la luna, mucho menos a todo el universo que es infinito. Tampoco es historia mundial, porque nadie te enseña qué pasó en Sierra Leona, cómo fue el proceso histórico de Sierra Leona o de Senegal, ¿no? Entonces, cuando te dicen historia mundial, te mienten también, porque te meten a Europa. En la universal es Europa, en la mundial es Europa. Y Europa, insisto, lo vimos en el módulo pasado, siempre fue periférica, inexistente. Ni siquiera sus pensadores fueron pensadores reales, fueron copiadores seriales de otras culturas. Entonces nosotros estamos acá para abrir la cabeza y ese mundo que nos implantaron en la cabeza, sacarlo, sacudirlo, dejar lo bueno que haya de lo que nos han implantado e incorporar los saberes nuestros a partir de nosotros mismos y desde los territorios donde vivimos. Eurocentrismo. Cuando hablamos de eurocentrismo, acá lo tenemos Alberto Fernández. Dice Alejandro Fernández, pero el país de España, junto a Pedro Sánchez. Yo también soy europeísta. Lo escribió Octavio Paz, dice Alberto. Alguna vez que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros de la selva y nosotros, los argentinos, de los barcos. De los barcos de Europa, claro. No de cualquier barco, no de un barco chino, no de un barco turco, no de un barco, no sé.
de Europa. ¿Estamos? Y en parte es cierto y en parte no. ¿Sí? Ahora, esto es eurocentrismo al palo. Y tenemos dos problemas los argentinos: el eurocentrismo y el centroporteñismo. Acá vemos a la diputada Gabriela Neme de Formosa decir que mientras hay gobernadores que no saben ni hablar en español, Larreta te representa a la Argentina hablando en francés e inglés. El camino para volver al mundo es por acá. Francés e inglés, ahora estamos próximos al 20 de noviembre, los franceses y los ingleses los sacamos cagando por nuestro río que está privatizado, donde vinieron los franceses e ingleses a querer quedarse después de los españoles con nuestro territorio, nuestra riqueza y todo. De todas maneras, se lo quedaron. De todas maneras, se lo quedaron. Hoy el río es de ellos. Ahora, fíjense, reivindicando al intendente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, centro porteño, como el paradigma del político, y a su vez elogiando que hable francés-inglés, no elogiando que hable guaraní, no elogiando que hable en idioma mapuche, no elogiando que hable en catalán. No sé si querés nombrar algún idioma de afuera, pero no, es francés e inglés. Esto es eurocentrismo, esto es colonialismo y centroporteñismo. ¿Cómo hacemos para erradicar esta mentalidad de que todo lo bueno viene de Francia, viene de Inglaterra y lo malo somos nosotros? Este sentido de inferioridad, y que el mundo es Francia e Inglaterra, que es por ahí que se entra al mundo. No, no se entra al mundo por el Atlántico, se entra al mundo por el Pacífico, porque el mundo, la ruta de la seda hoy, como ayer, está por el Atlántico. China está al lado nuestro, pero nosotros, ¿cómo hacemos? Cuando pensamos eurocéntricamente, vemos a China por el Atlántico, entonces nos queda lejísimo. En cambio, si lo vemos por el Pacífico, está acá al lado, son vecinos. Podés cruzar nadando. Entonces, ¿por qué mirás por el Atlántico si podés mirar por el Pacífico? Porque somos eurocéntricos. Por el Atlántico se llega primero a Europa, por el Pacífico se llega primero a China. Entonces, lo que hay que sacar es la cabeza eurocéntrica. Pero para ir a China por el Pacífico no hay que ir al puerto de este señor. Entonces, si nosotros giramos la cabeza, terminamos con el eurocentrismo y con el centroporteñismo que tanto mal nos hace en las aplicaciones de las políticas públicas, en la forma en contraer deuda externa, en la forma de buscar inversiones. La estamos buscando por el Atlántico, cuando la cosa está en el Pacífico. Entonces, si seguimos mirando hacia el Atlántico y hacia el puerto de Buenos Aires, por donde se sale al Atlántico, vamos a estar equivocados, errados, y es parte del problema que tenemos los argentinos, el problema neuronal. ¿Pero por qué se ofenden? Presidente argentino ofende a brasileros y mexicanos. Presten atención a esto. Presidente argentino ofende. ¿Por qué ofende? Porque dice que los brasileros salieron de la selva y los mexicanos de los indios, pero eso nos tiene que llenar de orgullo. Nosotros nadie se tiene que sentir ofendido, porque los brasileros salieron de la selva como salimos nosotros de aquí, el pueblo guaraní, el pueblo del norte, otros bajaron de las cordilleras, somos de aquí, no nos ofende. Solamente se ofende aquel que es eurocéntrico y cree que lo bueno sí vino en los barcos. Lo bueno sí viene de Francia o Inglaterra o en los Estados Unidos de Norteamérica.
No nos ofende que nos digan que salimos de la selva, que salimos de las cordilleras, que para nada. Pero fíjense en cómo titula Diario El Tiempo. Presidente argentino ofende a los brasileros y mexicanos por decirles que salió de... ¿Se entiende? ¿Se entiende el nivel de eurocentrismo? El nivel de desprecio por los pueblos de las selvas, por los pueblos de las cordilleras, por los pueblos de la América. Esto es un ejemplo hoy de eurocentrismo. Ahora, ¿cómo se conforma